Siguiendo los pasos uno a uno vamos a llegar a este pollo asado acompañado de estos fabulosos vegetales a la cacerola. Para preparar primero el majado donde vamos a macerar el pollo, en un mortero vamos a poner perejil, unas ramitas de cilantro y lo vamos primero a machacar un poco. Le agregamos, yo en este caso le estoy echando aceite de oliva virgen extra, pero ustedes utilicen el aceite que acostumbren a usar. Luego vamos a agregar romero fresco, unas hojitas y también lo vamos a machacar. Un par de dientes de ajo, agreguen un poquito de sal gruesa. Entonces ahora machaquen bien el ajo con las hierbas. Una vez que hemos logrado una pastita así, le agregamos más aceite de oliva. Y ahora lo mezclamos. Y esto lo dejamos aparte, porque ahora vamos a preparar las pechuguitas de pollo. Pues como ven, yo tengo aquí una pechuga de pollo entera. Lo que vamos a hacer es dividirla por la mitad. Por supuesto, pues esto es para 2 personas. Le vamos a hacer unos cortes, no hasta abajo profundos, más o menos, calculan casi hasta la mitad. Así a lo largo y ahora a lo ancho. Vamos a hacer como unos cuadritos. Con las 2 pechugas, ¿ven? Les debe de quedar así. Esto lo hemos hecho porque ahora vamos a poner sal por ambas caras. Y ahora vamos con la pimienta. Yo estoy usando en este caso pimienta negra. Si no les gusta la pimienta, pues no le pongan, le ponen cualquier otra especie que les guste. Y ahora, con el preparado que hicimos de hierbas, vamos a untar nuestras pechugas de pollo bien. Por eso hicimos los cortes, para que penetre bien por todos lados y nos quede bien untada. Esto le va a dar un sabor maravilloso. Una vez bien untada estas caras, ahora vamos para el otro lado. Pues una vez que están untadas bien por ambas caras, las vamos a pasar a una fuente para hornear. Le he puesto un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar al hornear. Y ahora acomodamos las pechugas con la parte que hemos cortado en cubos hacia arriba. La cubrimos con papel film y la vamos a llevar a la nevera para que macere mínimo media hora. Y con lo que vamos a acompañar el pollito, vamos a hacer unos vegetales que se los pueden hacer en una plancha, en un grill, si quieren también al horno. Yo en este caso lo voy a hacer en una olla de hierro. La vamos a cortar en trozos, así. Pues tamaño bocado. Luego tenemos el calabacín. Yo lo que le hago es que le quito un poco la piel, pero no mucho. Me gusta dejarle algo para que le dé cuerpo y también da otro saborcito. Ya lo cortamos en ruedas más o menos gruesitas, como de un dedo de ancho. Pimiento verde le vamos a quitar la parte del tallo y la parte de la semilla, y este lo vamos a cortar por la mitad y luego trozos así. 2 pimientos verdes, en este caso uso yo, 1 por persona. Un puerro, el puerro importante, por supuesto, quitar esta parte de la base de la raíz. Las primeras hojas las quitamos, vamos a utilizar solamente la parte más blanca hasta aquí.
Esto no lo tienen, que le sirve para caldos y sopas. Y ahora pues lo mismo, las vamos a cortar así, trozos más o menos grandecitos. Y por último, un tomate. Que el tomate lo vamos a cortar en 4 partes nada más. Y ya estaría todo preparado para los vegetales. Esta es la olla de hierro que les digo yo, que le llaman también cocotte, pero pueden usar la olla o sartén o grill que quieran. La ponemos a calentar a fuego medio alto y le agregamos un chorrito de aceite de oliva, equivalente como a una cucharada, cucharada y media, no más. Una vez que ha calentado vamos a agregar el pimiento, la zanahoria y el puerro, que es lo que es realmente más duro. Lo vamos a tener así unos 3 minutos. Pues ya dije que esta es la parte de los vegetales que son más duros, a un fuego medio alto. La tapamos y la tenemos un par de minutitos. Pasados los 3 minutos agregamos los calabacines. Tomate lo dejamos todavía. Entonces ahora vamos a condimentar. Vamos a poner, yo tengo aquí ajo seco molido, le echo como una cucharadita. Orégano, una cucharada, y pimentón dulce echamos una cucharadita colmada, sal al gusto, y todo esto lo vamos a mezclar. Ahora el fuego lo vamos a bajar al mínimo y la tapamos y ahí la dejamos hasta que se haga. Pues ya ha pasado la media hora y se nos están haciendo los vegetales que van a de contorno. Entonces sacamos el papel film y va a ir al horno. En principio a 200 grados centígrados, depende de su horno, y más si lo ponen con ventilador. Yo lo voy a empezar a poner a 200 grados para que quede bien hecho, pero al mismo tiempo tostadito, que no se queme. Y después de media hora tenemos las pechugas de pollo listas. Y este es el resultado final, unas hermosas pechugas de pollo jugosas con un sabor exquisito, y de contorno unos vegetales que hemos hecho también bien aliñados, que están de muerte.